Bueno, non sei se alguén ten algunha pregunta, si xa de partida, de primeiro, para ellas ou en concreto, ou simplemente unha reflexión ou o que queirades. Muy bien. Pero no es una pregunta. Bueno, muchas gracias a las 4 y mi sugerencia es volvemos a la mañana. En las 4 he encontrado algo que nos interesa para colaborar. ¿Qué tal si estaríamos dispuestas? Es una pregunta. En este momento estamos embarcados en un proyecto de pliegos de cordel, pero modernos, del siglo XIX y principios del XX, especialmente literarios, pero a raíz de las coplas que ha presentado Isabel, casi en la presentación de todos había algún documentito que creo que nos interesa mucho. ¿Qué tal? Sí, ¿ves? Así, ¿ves? Entonces, descubrí una colección, los descubrí además en una serie completa que no está... ¿Ves? Que no está cortada, ¿verdad? Y yo la verdad, si te digo la verdad... La habías dejado al lado. Digo yo. Pues mira, dije yo. Pues nada, es simplemente el ofrecimiento y la petición. Me encantaría, si lo permitís, que Rosa nos pase los correos electrónicos y la posibilidad de ver quizá los pliegos, que son de muchos tipos, pues a lo mejor en algún caso no es exactamente la temática que vamos a tratar. Pero bueno, en el proyecto embarcadas muchas bibliotecas de España y también de fuera. Esta mañana comentábamos con algunas que la British Library y la Biblioteca de Cambridge son miembros importantes del proyecto y a lo mejor es una cosa que podemos ampliar entre todos, ¿no? Y estamos todos ahí en ese pequeño grupo. Para nosotros sería un placer. Vale, pues entonces que Rosa nos dé los correos y podemos tener contacto, ¿vale? Bueno, muchas gracias. En Galicia los carnavales, lo que nosotros llamamos el entroido, pues es muy típico lo que, bueno, hablabas tú en La Coruña, que yo no sabía que se llamaba propósitos. Por ejemplo, aquí en Ribadavia, que no son unos carnavales muy conocidos pero sí que hacían, y ahora están intentando recuperarlos, las murgas le llaman también, que es un poco pues como las chirigotas, pero que tienen música y tienen la copla, que también están relacionadas un poco con, pues claro, eran satíricas normalmente, pero tenían lo que es la música, Ribadavia es una zona de músicos, tiene una de las bandas de música más antiguas, la más antigua de Galicia en continuación de años, ¿no? Y entonces es una zona se le ponía la música a las coplas y se recitaban las coplas. Y también a raíz de eso que decías tú, que alguien había hecho un libro, pues aquí también, partiendo de todos esos que son hojas sueltas, de esas hojas sueltas que también teníamos en colecciones, en donaciones, unas que nos fueron dando, otras que ya estaban incluidas en algunos archivos personales, pues se consiguió que una persona investigando hiciera pues un libro sobre eso que estaba prácticamente perdido aquí en Ribadavia, o sea que nosotros también colaboraremos. En el museo hay, así que hay, por eso en todas las cosas aparecía siempre algún ejemplar. No, nada más que era eso, simplemente. Así que yo, todas, por mi parte, también en la Biblioteca Penzol, si ¿verdad? Encuentro algo que lo tendré que buscar. Sí, porque salía. No, ya había alguna. Sí, y además hay todo un apartado del que no pude hablar porque me quise ceñir estrictamente a los 20 minutos, de folletos por materias, que me hacía mucha gracia por la mañana, que no sé qué decíais, que no se podía tener una fotografía, ¿no?, al lado de... No todo lo que no era políticamente recomendable es como lo tenemos nosotros, porque entre la escasez de personal, todo el trabajo no había pendiente, forma, no hay manera, es decir, lo tenemos ahí clasificado por CDU, llegamos, pero si la gente viene a pedir, imaginaros, diapositivas sobre la República, es decir, cosas muy concretas, le mandamos todas las 5 o 6 cajas de diapositivas y que las vaya viendo, llegue, ¿no? Y que las vaya viendo, pero miraré lo que hay, vale, luego, fenomenal. por mi parte también. Así. Que sí, así. Bueno, el Museo de Pontevedra es que es un mundo, quiero decir, en el sentido de que todos los departamentos tiene
documentación desbordante. Entonces vas a encontrar en el archivo gráfico, el gráfico no, perdón, el documental. Hay grabado en fondos generales, por ejemplo, de coplas de ciegos, los aleluyas, bien. Entonces, yo no sé tampoco lo que voy a tardar en jubilarme, pero si no estoy yo, estarán mis compañeras y en la biblioteca, por supuesto. O sea que tú cuando me mandes... Sí, fenomenal, a través de Rosa. De Rosa yo ya te lo a mí... Eso, sí. Pero bueno... Que hay mucho. Muchísimo, además ahora se está llevando hay un proceso de digitalización y bueno, es que no sé, es que es imposible controlar todo. De hecho, no podíamos catalogar nada, a no ser que viniera en una colección y fuera especial. También registrábamos, yo nunca establecí que menos de 4 páginas, y los folletos a lo mejor con muchas páginas pues estaban en hojas sueltas, pero había un folleto, por ejemplo, ahí hay un folletito que pusimos de Castelao, como ahora estamos con Castelao, que una exposición y viene otra exposición más, pues ya nos la pidieron para una exposición de la Penzol, porque debe ser la única hoja que existe de una exposición que hizo en Madrid de sus dibujos de Nos por primera vez en el año 20 y muchas cosas. Entonces esos intentábamos ya, y luego carnavales, es que el carnaval en Pontevedra, ya no solo el Rabachol, es que los carnavales de Pontevedra, que incluso con fotos de Zagala, que es uno de los fotógrafos más importantes de finales del siglo XIX gallegos, tenemos pero eso ya es un folleto, con fotos tipo postal pegadas de la gente que hacía las murgas con el desembarco del Urco, que se disfrazaban, cantaban, porque el Rabachol, que ahora hay, bueno, paro porque yo me lío, empiezo a hablar y ya está. Bien, eso, lo dicho porque si no ya me... ¿Algo más? ¿No? Me gustaría, porque bueno, es verdad que está muy bien traído el nombre de documentos singulares con todas las exposiciones vuestras, porque yo creo que verdaderamente todo lo que habéis enseñado es lo que singulariza cada biblioteca, ¿no? de cada sitio. Y, por ejemplo, me gustaría que tú has mencionado de Galiciana. Galiciana no hace una labor de, como no la conozco, pues de unificar todo esto o no contacta con vosotros. Me gustaría saber si tenéis algún proyecto que ponga en común todo eso, ¿no? Ellos también tienen, vamos a ver, la Biblioteca de Galicia también tiene un problema de personal brutal. Y aquí los únicos repositorios que funcionan son nuestras cabezas, nada más. Por lo menos en mi caso. Yo sé que ellos tienen un problema muy grave porque yo también tengo digitalizadas las coplas y vamos, les comenté de pasarlas a Galiciana y me dicen que lo deje ahí en la mesa. Y bueno. Y por cierto, una cosa, Bencho 6. ¿Quién es? Porque es que no sé quién era y teníamos curiosidad. Mira, Bencho 6, vamos a ver, la Biblioteca de la Diputación de Ourense es muy reciente, reciente, entre comillas, de 1985. Se creó con los fondos de José Ramón Fernández de Osea, que él filmaba las crónicas que hacía desde Marruecos con el nombre de Bencho 6, que es, como decir, bien lo sé. Pues en gallego, pues Bencho 6, y lo puso como, bueno, como si lo pasara a árabe. Y bueno, es la primera biblioteca con la que se creó la Biblioteca de la Diputación y tiene muchísimo material efémera. Yo me aceleré un montón, estoy con un catarro impresionante y la verdad es que fui muy rápido. Pero en realidad él era... vamos a ver, era un profesor. Más que nada fue etnógrafo, tiene publicaciones y en la época de la Guerra Civil, cuando estalló la Guerra Civil, lo pilló en Lugo y fue castigado a Extremadura, con lo cual tenemos un montón de información de temas etnográficos sobre Cáceres. De hecho, en Cáceres le crearon en el museo una sala exclusivamente para él. Perdón. Arqueológico. Sí, sí. Arqueológico también. Sí. Después también estuvo en Toledo y estuvo viviendo en Madrid durante mucho tiempo en la calle de los Heros, puede ser, o San Martín de los Heros. Y su biblioteca fue donada a la Biblioteca de la Diputación.
y la verdad es que de los 16 archivos personales que tenemos en la Biblioteca de la Diputación es el que más efémera aporta. Y además es que es imposible catalogarlo porque, no sé si visteis, un archivo que tiene de dibujos hechos a mano, si le das la vuelta, está lleno todo de invitaciones, de programas, de tarjetas de... Bueno, Es que yo cuando fui a verlo, cuando fue todo este tema... Fue ella la descubridora. No, resulta que, claro, ella me decía, bueno, ¿y qué puedo enseñar y tal? Claro, todo lo que había allí era impresionante, ¿no? Pero cuando me llevó allí a los cajetines, él hacía las fichas de arqueología, de etnografía, de lo que fuera. Además de heráldica y de alcumes, que son de los motes de las familias. Pero lo que hacía era recuperar, o sea, él escribía, no recortaba este papelito y hacía fichas, no, sino que lo que hacía era aprovechar. Y ahí, en ese aprovechamiento de tarjetas postales, bueno, no exactamente tarjetas postales, no, pero de publicidad, de lo que fuera, de lo que encontraba por casa. Es que tenemos de todo un montón de material efímero que está manuscrito. Y claro, a veces te ves en la duda de, saco este documento bueno, que os lo ponía, de una documentación a lo mejor que él asistió a un congreso en Portugal, y dentro de esa carpetilla pues te encuentras un montón de material efémera que a veces no sé qué hacer. De todas formas, claro, es que ahí hay un problema, o sea, yo me voy de aquí con la lista de que es que todos tenemos un problema para ver cómo clasificamos todo eso y qué es cada cosa, es que, ¿no? Vamos a ver, porque, o soy claro, bibliotecaria, o soy archivera, o es que yo ya no sé lo que soy. Claro. El problema es que a lo mejor en el caso de la Biblioteca Nacional, como tienen cada un departamento para cada cosa, pues entonces quizá es más fácil, ¿no? Así que nos tenéis que poner en orden y coordinarlos un poco. Bueno, porque, vosotras hablabais claro, de vuestros problemas, pero digo yo, jolines, si hablamos nosotros, los nuestros son miserias ya. No. Pero... No, yo solamente, el tema de efémera me ha fascinado, sobre todo porque habéis mostrado una panorámica amplísima, pero también confieso que me voy con una gran confusión, porque he visto manuscritos. Ahora estáis hablando de postales que tienen anotaciones manuscritas autógrafas. Sí. Claro, para un servicio de manuscritos, tener un autógrafo tiene un valor que, claro, me llevo las manos a la cabeza solo de pensar que se cataloguen en bloque, cuando realmente eso exigiría una catalogación individualizada sí, por el valor que tiene un autógrafo en la identificación, por ejemplo, de un texto original. Entonces, bueno, yo os confieso, no sabía nada, pero ahora creo que sé menos. Y... todo lo que sea, depende cómo se estructuren cada centro y el personal que haya. Yo creo que todo está en función del personal, porque ella a lo mejor tiene que acometer todo. Y perdona que te haya interrumpido, pero eso es lo que a mí me parece. Ella se encuentra con un montón de material de una colección y tiene que asumir la parte gráfica, la parte manuscrita. Nosotros en el museo no, por eso es lo que yo decía. Hay el archivo que tiene con todas las familias, todos los manuscritos, pero tiene un montón de efémera que viene con una colección de manuscritos. El archivo, fondos generales, un montón también una donación de alguien que a lo mejor regala un rosario con 80 estampas, quiero decir, y nosotros sí los tenemos separados. Bueno, unidos es en el imposible catálogo. que no haya contaminación. Porque claro, por ejemplo, un material de Sánchez Cantón, el que yo puse, hay cosas que yo tengo en medio de los libros, pero ese archivo en concreto de efémera se catalogó en el departamento del archivo documental, que es igual, que yo estoy aquí sentada y ella está enfrente y nos coordinamos, pero sí hay una división, hay departamentos, digamos. Yo creo que su problema es de falta de personal. Estoy sola. Entonces, no porque no vaya... No, pero... Tengo que atender al público. Claro, yo a lo que... Nosotros tampoco sí. tenemos Buscar y como dices tú, yo hace poco también fui a un taller, a llevar el coche al taller, y veo una caja con un montón de publicidad y cosas, y le digo yo, ¿qué vas a hacer con eso? Me dice, no, eso voy a acabarlo con tenedor. Y digo, yo me lo puedo llevar. Y me dice él... Pues leva, pero como dirá eso. Quiero decir que yo me tengo que dedicar, no os puedo contar la cantidad de cosas que hago. Y es así, entonces, bueno.
no teníamos un programa informático. Tengo el proyecto Omega, que la verdad, bueno, muchos los conocéis, me voy apañando, pero bueno, os digo que tengo una memoria de... De todas formas, era un poco lo que hablabais por la mañana, no sé cuál fue de vosotras, que lo importante es que los propios profesionales estemos concienciados de eso, porque es que a lo mejor hace unos años ni siquiera lo guardábamos. Claro. Entonces, ni íbamos a buscarlo, ¿no? Porque eso, yo también voy por ahí por Rivadavia y voy cogiendo cosas, o voy por Ourense y también, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos vamos guardándolo y conservándolo. Claro, cuando pasemos a la parte de proceso técnico y eso, pues igual ya necesitamos un poco más de... Pero bueno, por lo menos, porque yo creo, no sé, que hasta ahora tampoco había tanta conciencia de... Yo tengo que ser muy práctica, entonces a mí me resuelve mucho el hacer bloques temáticos. Y directamente si alguien viene a pedirme información, bueno, de las coplas, pues voy directamente a las coplas. Si es a las fiestas del Corpus, voy directamente a las fiestas del Corpus. Es que si no, yo sola me pongo a catalogar copla a copla y los programas y todas las pegatinas. Porque ahora, por ejemplo, me acaban de pasar folletos del rally que se va a celebrar en Ourense y viene con su folleto y viene con una tremenda pegatina. Entonces, claro, yo lo prefiero es meterlo todo ya en el rally de Ourense y ya está. Y que bueno, yo en este caso procuro, digo yo, ya vendrá quien... Mi observación era únicamente, yo entiendo lo de los bloques y como hemos hablado esta mañana, el problema de personal lo tenemos todos, sí. Eso está claro, pero sí creo que a lo mejor sí sería necesario distinguir claramente qué es documento de efémera. Porque, sí. Por ejemplo, nosotros y en muchas bibliotecas, por ejemplo, las fotografías no es efémera. Y he visto que, por ejemplo, Milagros... Nosotros no lo consideramos efémera, es que hacemos el gran grupo de publicaciones menores. Claro, pero en cambio todo. Si tenéis, por ejemplo, los recordatorios, las invitaciones, ¿no? Claro. Pues por eso digo la confusión. Entonces, bueno, no es tanto confusión como una decisión de trabajo organizativa. Ya, pero, por ejemplo, en esos bloques sí que me parece fundamental extraer esos documentos que son autógrafos. Porque yo entiendo que hay grupos, los recordatorios, las invitaciones, pero los autógrafos, aunque estén en una postal, es que el autógrafo tiene un gran valor testimonial. Entonces, eso es lo único que decía, que es lo que me ha sorprendido cuando he visto algunas. Pero entiendo los problemas, porque como habéis visto, hasta la Nacional tiene muchos problemas de personal. Me sorprendió. Sí. Que los de la biblioteca de Gallas aquí no hay nadie. ¿Qué pasa? No vinieron Elena y... Bueno, en las jornadas anteriores habían estado Elena y Noelia, que fueron las que nos dieron, y ellas ya hablaron, y bueno, yo ayer os comentaba del problema de personal que hay en la Biblioteca de Galicia. Ellas aquel año lo habían expuesto y es así. Es decir, ahora, en este momento, no hay nadie que se dedique a llevar la parte de digitalización. Está una persona que es Elena, que es la que va por los sitios mirando qué es lo que puede... Pero claro, entonces no hay ningún proyecto, que decías si hay algún proyecto, no hay ningún proyecto. Lo que están haciendo es digitalizar y ponerlo, bueno, pues ahora vamos a poner folletos de fiestas, ahora vamos a poner invitaciones, pero no hay ningún proyecto de... Pero también un poco por eso, porque no hay personal. Y de hecho hubo convocatoria para personal hace poco, y creo que 2 personas o no sé cuántas personas y nada más, o sea que no hay la preocupación esa que hablábamos de la Biblioteca de Cataluña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que podíamos situarnos en el mismo escalofón en cuanto a la memoria digital de la propia comunidad autónoma, ¿no? No hay ninguna preocupación por eso, cuando sí que ya veis que hay bibliotecas a nivel provincial que sí que están recogiendo todo ese material, entonces sería simplemente ofrecerlo o como fuera, ¿no? A través de un proyecto para que pudiera ser visible, ¿no? A mí me consta que, bueno, como os dije, los proyectos de digitalización con la Penzol se llevaron a cabo en el 2010, se hicieron, pero no subieron todo y por lo que yo sé, por lo que me cuenta Elena, es un problema fundamental, tanto de personal como ella dice, porque Noelia creo que ahora ya ni siquiera está trabajando, claro, y además de eso el problema económico de que necesitan X
X espacio no lo tienen o problemas informáticos, porque ese material lo tienen desde el 2010. Yo hice las comprobaciones en Galiciana y así como todo el resto, manuscritos y incunable estaba, en mapas estaba vacío. Acabé llamándola y me dijo que estaban sin colgar. El por qué, no lo sé. Entre otras cosas, porque la mujer también, si se dedica a coger tal y tal, no podrá meterlos, es decir, necesita también más personal. No, hablaba de Elena, ¿no? Sí, pero Noelia los colgaba y era, yo me acuerdo hace 3 años que decía que era la técnica especializada en meterlos, ¿no? Yo quería comentaros que a mí me parece que vuestro proyecto que va a tener mucha repercusión aquí en Galicia, porque dado que habla de Benchosei y de mucha gente, a mí lo que sí me parece es que a finales del siglo XIX y principios del XX hubo una generación extraordinaria gallega, que fue la que se concienció de todo y guardó, desde luego en el Museo de Pontevedra, los miles de efímeros que tenemos, porque tenemos Sánchez Cantón, que fue director del Museo del Prado, que fundó el Museo de Pontevedra, muchísimos. Tenemos Castelao, muchísimos. Víctor Saiz Armesto, también. Quiero decir que empiezo a contar todas las colecciones. Filgueira Valverde, que perteneció a las hermandades, también. Entonces, a mí me parece, en el Museo do Pobo Galego, que estuve el otro día, es Fraguas, por ejemplo, se me ocurre, también. Entonces, yo creo que el problema es siempre de medios y de personal. Nosotros mismos, en una época que, claro, estaba yo casi solo, ahora cambiaron un poquito más las cosas, aunque no es así. Lo que hicimos fue, era imposible ya clasificar lo que entraba. Yo cogía de todo también, claro, pero lo que la gente traía, porque sí, había mucha gente concienciada y coleccionistas, gente que nos ofrecía y le comprábamos. Y realmente están en archivadores, que no lo conté quizá por vergüenza, pero sí esperando a clasificar en esa colección general. Entonces yo creo que aquí, sobre todo, la Penzol, que también tiene que tener un montón, porque está Fernández del Riego. Quiero decir que aquí sí que sería un sitio en donde yo buscaría. Bueno, yo quería hacer una pregunta que me enviaron por correo electrónico, alguien que no pudo venir. Bueno, algunos lo conocéis porque también estuvo dando una conferencia en las anteriores jornadas, que es Emilio Ruiz del Museo Etnográfico de Castilla y León. Entonces él me comenta que es una pregunta que ya me había hecho a mí, pero bueno, yo no sé. Entonces dice, por favor, transmítela en las jornadas, ya que no puedo ir, a ver qué piensa la gente, ¿no? Resulta que a él acaba de llegar una donación importante de libros. Dice que es un cura que tiene una cantidad desorbitada de Biblias, de Nuevos Testamentos, devocionarios, misales, bueno, todo eso. En cada uno de ellos hay insertas en sus páginas estampitas, recordatorios de primeras misas, de difuntos, de nacimientos, en fin. La pregunta es, ¿sacamos cada estampita del misal o la dejamos dentro catalogado? Ahí la duda es si mantenemos esa especie de indivisibilidad que el dueño, por el motivo que sea o sin motivo ninguno, estableció, o sacamos la estampita de ahí, rompiendo en cierto modo la unidad. Si lo tratáramos como un archivo y tratamos cada papelillo como un documento aparte, obviando donde había estado alojado en las últimas décadas, lo sacamos, pero haciendo constar en qué libro ha estado durmiendo. Esa fue lo que yo le dije y que era lo que yo hacía. Pero no sé lo que hacéis vosotros. Yo, en esos casos que nos pasa, lo típico, ahora estamos con el Fondo Ramón Piñeiro, ¿no? Y yo me encuentro un montón, pues desde efémeras del billete de tren o de avión, que cogió las cosas más sorprendentes que os podáis imaginar, y yo lo que hago es apartarlo, haciendo referencia en la página del libro en el que figuraba, por si el investigador futuro de turno necesita saber cuándo viajó Ramón Piñeiro y qué libro leía en aquel momento, pues le consta, o bueno, es, yo qué sé, pero le preguntas a un archivero y ya no opina lo mismo. No. Bueno, el archivero de tal no. No, vamos a ver, en ese caso, al no tratarse de documentación administrativa, es decir, estamos hablando de una publicación.
estamos hablando de una publicación y por lo tanto ahí no hay que mantener el orden originario. Es una publicación, claro. Es decir, en un expediente administrativo evidentemente sí que hay que guardar el orden originario y no se debe alterar, salvo en casos puntuales, como puede ser un plano o pergamino, lo que sea, que se saque por motivos de conservación y se deja un testigo, ¿no? Yo en el caso, permitirme que de mi opinión, sí, bueno, así un poco por sentido común, yo creo que en el caso de las estampitas lo lógico es dejar un testigo que indique el lugar donde se va a conservar y el original catalogarlo y ponerlo en otro lugar. Y luego habría una solución, creo que también que es accesible a todo el mundo, que es hacer una fotocopia del original y dejarlo como testigo, es decir, de manera que el que consulte ese libro no solo encuentre el testigo, sino también una reproducción gráfica de esa estampita, que a lo mejor resulta que le da al que está estudiando la biblioteca de ese sacerdote, y imaginemos que el estudioso es un especialista en teología, resulta que, yo qué sé, o que por cuestiones biográficas del Señor encuentra alguna vinculación entre la página y me extraña, pero bueno, ya si queremos ser tan rigurosos, pues haciendo una fotocopia, queda ahí la copia y la catalogación a lo mejor al dorso de la fotocopia, no sé, siempre hay soluciones para todo eso, creo. No digo que en relación a este debate que se está a suscitar, eu creo que nunca hai que perder de referencia, de vista, unha cuestión básica que debe ser un pouco a cuestión que pode establecer a ponte necesaria entre a perspectiva, a sensibilidade e os coñecementos do ámbito do mundo das bibliotecas, dos arquivos e dos museos. No exemplo este concreto que citaba Rosa, que propuña o do Museo de Castilla e León, eu creo que o máis razonable é, digamos, tratar de conciliar, digamos, os criterios organizativos e clasificatorios da institución concreta, pero tendo en conta que o feito de que exista unha serie de misais con unha serie de estampiñas dentro, eso ten un significado para o estudio do comportamento das prácticas religiosas, por tanto, ten un significado antropolóxico e histórico relevante, lóxicamente, o que decía Rosa, convén, aínda que se extraiga de aí, que o problema non extraerlo, ten que quedar constancia de que eso estaba aí, e non solamente tamén estaba nun caso, senón que estaba en X casos, porque esos definen comportamentos, como o tema que se falaba antes de Ben Xosei, de que apuntaba moitas notas, eso explica tamén o comportamento da época onde o papel era moi escaso. Si vemos todas as fichas que facían os intelectuais e os investigadores daqueles anos, é dicir, donde o papel era un precio escasísimo, dabanlle unha volta ao papel e escribían por 17 sitios. Lóxicamente, se tiñan un programa de un lugar e tiñan que anotar algo, anotábano tamén. Pero ao mesmo tempo que conservaban ese outro documento impreso. Por lo tanto, o valor é complementario. É dicir, ten valor o documento impreso, ten valor ese folleto, ese documento efímero, pero ten valor igualmente para outros obxectivos as anotacións que se fan nel. Entón, evidentemente, compre que para o investigador queden información, queden descriptores suficientemente claros das dúas circunstancias, inda que despois haxa investigadores que lle interese nada máis que estudiar o folleto como documento impreso, e hai outros que lle interesa ver por que anotaba e que anotaba en ese lugar. Entonces, eu entendo que o asunto é chegar a un pacto necesario en como se deben tratar estes documentos e tendo en conta que, no fondo, non hai tanta contradición entre os obxectivos da biblioteca, do arquivo e do museo, porque os obxectivos siguen sendo tres, basicamente recuperar e conservar un patrimonio,
ordenalo, catalogalo e clasificalo adecuadamente e despois permitir que se difunda tanto para o gran público como a través do labor dos investigadores. E, por lo tanto, en ese sentido, por eso, probablemente, estamos vivindo unha etapa en que cada vez as fronteiras entre as bibliotecas, arquivos e museos van sendo máis difusas, afortunadamente, porque, evidentemente, é dicir, chegaremos a un momento, e se as administracións que nos malgobernan tiveran meirán de sensibilidade, chegaríamos a unha situación en que en todo museo debía haber personal de biblioteca e personal de arquivo, en todo arquivo debía haber un museólogo e un bibliotecario, e en toda biblioteca debía haber, como unha Biblioteca Nacional de Madrid, que organizan extraordinarias exposicións. E hai tamén unha sensibilidade museolóxica, museográfica, nesa biblioteca. Entonces, evidentemente, no futuro somos centros de coñecemento e de conservación do patrimonio. As dúas cousas, máis ou menos, co mismo ou semellante peso, ou deberían ter semellante peso. Eu creo que esta é unha reflexión que nunca se debe esquecer cando se tratan cuestións técnicas deste tipo. Bueno, perdón polo... No, eu solo decía respecto ás postaliñas nos libros. Se é a colección dun crego, ese caso temos nos no museo. Claro, os marcapáxinas que tiña man son as postaliñas religiosas, evidentemente. Entón non creo que teñan máis significado, quero dicir, eu as sacaría, bueno, eu as saco, e logo de iso constancia de que pertenecen a este fondo, a esta colección, pero xa tanto traballo... Claro, sin facer referencia, porque eu supoño, no meu caso, teño un caso así, claro, todos son postales, todo. Teño outra biblioteca que era dun fumador empedernido e cada poucas páxinas ten os papeles de plata ou tabaco. Non o saco simplemente pola conservación do libro, pero non poño referencia en que páxina. Entón, digo que a veces está ben conservar, tomar nota, clasificar, pero que a veces tamén nos podemos pasar un pouquiño nesta pureza de conservar e tomar nota de todo, cando, claro, que fai un crego? Colle postaliña e, claro. Yo me ha surgido al hilo de la conversación que estábamos teniendo una curiosidad con el ánimo de animaros a todos y animarme a mí misma, porque me surgió un caso muy curioso hace unos años que quiero compartir. Solo es para eso. Pero dentro de un legado, que ojo lo que dan de sí, pues resulta que había una guía Michelin de 1927. Y el caso es que el documento es de por sí bastante amplio, como ancho, y estaba bastante dado de sí. Digo, fíjate qué pena que este se habrá mojado, está así muy amplio. Y entonces fuimos a catalogarlo. ¿Y sabéis qué tenía dentro? Perdonad que os dé la página. Cada página tenía una receta de cocina recortada del periódico y pegada por delante y por detrás. Y el libro era 3 libros, pero era todo menos la guía Michelin de 1927. Solo era para compartirlo. Nada. Esta mañana de la imprenta de Madrid, pues una de las cosas que tienen son libros que los, digamos, la gente que estaba en la cárcel o las propias editoriales las editaban con un título, con un contenido, y luego entre medias de las páginas en realidad metían el otro porque no se podía comprar. Entonces, claro, eso, ¿cómo lo pones? Claro, ¿cómo lo pones en el catálogo? O sea, bueno, ¿qué haces? Bueno, supongo que 2 títulos o no sé, pero que ese tipo de cosas tan singulares es el problema, ¿no? Que te encuentras con cosas muy, muy raras. Claro. Bueno, es la alegría que nos dan también a veces ¿no? Nuestro trabajo, ¿no? Aparte, el que puede ser más monótono y el que es así más sorprendente, ¿no? Bueno, no sé si hay alguna pregunta máis. E se non, bueno,
moitísimas gracias por estar aquí, por aguantar este calor y toda esta la incomodidad de todo esto.